Dios les bendiga, es una bendición estar nuevamente con ustedes a través de este medio, a través de las redes. Y si estás ya conectado, mándame un hola, un saludo virtual y démosle una ofrenda de palmas al Señor virtual, ¿verdad? Él se merece toda honra y toda gloria. Aprovechemos este tiempo que podemos estar juntos a través de estos medios y adoremos al Señor juntos. Démosle a Él toda la gloria que se merece. Realmente es una bendición tener esta tecnología y poder a través de estos medios seguir compartiendo el Evangelio del Reino, seguir predicando, ¿verdad? Y tener la expectativa de que la palabra del Señor está llegando a lugares que quizá nosotros no nos imaginamos. También aprovecho este tiempo para poder bendecir la vida de Oliver, que es el joven que estuvo apoyándonos hoy en la alabanza, aprovechando estos medios que tenemos a través del internet, pudimos hacer un enlace y él estuvo bendiciéndonos. Que Dios te bendiga ahí donde estás, que Dios te haga prosperar en todo y que puedas seguir desarrollando ese don que Dios te ha dado en la música para que puedas servirle al Señor. Quiero compartirles una palabra que está en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 11 en adelante. Pablo le habla a la iglesia de los filipenses y dice de esta manera: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo en esa porción: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que es un versículo que muchos de nosotros lo hemos dicho, lo hemos declarado. Al final, el versículo 13, Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo le está hablando a la iglesia de Filipenses en un tiempo que no era de escasez. Él está hablando en un tiempo donde él, a través de las circunstancias que había vivido de la vida, la escuela de la vida le había dado enseñanzas, y a través de las enseñanzas en cualquier situación, Pablo había tomado una actitud positiva. Pablo había cobrado ánimo y Pablo decía: he aprendido a través de lo que me ha tocado vivir, de mi diario vivir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Filipenses que las circunstancias que él había vivido, ya sea las circunstancias de bendición, de prosperidad o de escasez y de necesidad, le habían hecho a él aprender que podía tener una actitud diferente, no una actitud de queja, no una actitud de protesta, no una actitud de desánimo, sino que le habían enseñado que él podía tener una actitud positiva, sabiendo de dónde venía su fuerza para enfrentar todas las situaciones. Pablo estaba diciendo, en otras palabras: he aprendido a tomar una postura dentro de mí que me da ánimo todo el tiempo, y ese ánimo es el que me hace tomar la energía para poder emprender un nuevo día, a pesar de que las circunstancias quizá no han cambiado, a pesar de que quizá pueda tener necesidad o pueda tener abundancia. He aprendido a emprender cada día con una fuerza que está dentro de mí, y esa fuerza es la fuerza de Cristo Jesús. A través de la fuerza de Cristo Jesús en mi vida, yo todo lo puedo hacer porque Él es el que me fortalece, Él es el que me mantiene, Él es el que me levanta, Él es el que me hace emprender y enfrentar las situaciones. Él es el que está conmigo, Él es el que me prometió que nunca me iba a dejar y que nunca me iba a desamparar. Entonces yo quiero llamarte la atención un poquito en esta porción, y quiero decirte que Pablo, en la escuela de la vida, tomó la decisión, a través de lo que la vida le había enseñado en las diferentes etapas de su vida que él vivió, tomó la decisión de tomar una
actitud de contentamiento, no de queja, no de lamento, sino de contentarse cualquiera que fuera la situación. ¿Por qué? Porque Pablo quizá entendió que la situación que quizá estaba viviendo, una situación difícil, una situación de tormenta, una situación de desierto o de prueba, era una situación temporal, era una etapa de transición para perfeccionar la obra de Dios en su vida. Y a través de eso Pablo comprendió que todas las cosas que él vivía le estaban ayudando para bien, para formar el carácter de Cristo dentro de él, y eso lo hacía contentarse. ¿Por qué? Porque primero, en esa situación tenía la convicción que Dios estaba con él. En esa situación Pablo estaba plenamente convencido que no había despropósitos de parte de Dios. Pablo tenía bien entendido que la visión venía de parte de Dios, pero el emprender esas situaciones, el emprender enfrentar esas situaciones venían de parte de Pablo, y Pablo las enfrentaba con una actitud de ánimo, contento, sabiendo de que Dios estaba perfeccionando la obra que había empezado en él. Cuando yo meditaba en esto, me recordó el Señor una palabra que nos dio hace mucho tiempo como familia. Me lo dio a mí personalmente, y la palabra está en Génesis capítulo 12, versículo 2, donde el Señor le habla a Abraham y le envía una palabra a Abraham en aquel tiempo, y le dice de esta manera: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12, del 1 en adelante, le habló a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Él le da una visión a Abraham. Él recibe una visión de parte de Dios, y Abraham toma una actitud de emprender de acuerdo a lo que Dios le estaba hablando. Él no vio las circunstancias, él no dirigió sus actitudes de acuerdo a las circunstancias que él tenía. Quizá estaba en un lugar muy cómodo, quizá estaba en un lugar donde estaba compartiendo con su familia, tenía una herencia garantizada a través de su padre, pero el Señor le habla y le da una visión, le da una palabra y le dice que es necesario salirse de ese lugar y emprender un recorrido para que él lo pudiera bendecir. No le da la dirección exacta a dónde se tiene que dirigir, solo le dice: emprende esta trayectoria porque yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir donde quiera que tú vayas. Y eso fue lo que hizo Abraham. Tomó una actitud, y en esa actitud no la basó en las circunstancias. Muchas veces nosotros no podemos aprender a contentarnos porque las actitudes que tomamos, ¿verdad?, están de acuerdo a las circunstancias que nosotros estamos enfrentando y viviendo. ¿Por qué? Porque si las circunstancias no son favorables, va a ser muy difícil que nosotros podamos manifestar el gozo del Señor en medio de esas circunstancias. Entonces, lo que debemos de aprender era lo que Pablo estaba diciendo: las circunstancias no me dirigen a mí para la actitud que yo vaya a tomar para enfrentar las circunstancias. Puede ser que las circunstancias sean las más adversas que pueden estar enfrentando el día de hoy. Puede ser que tu circunstancia el día de hoy sea que estés en casa encerrado, sin trabajo, con tu situación económica muy limitada, quizá con tu hogar a punto de quebrarse y desbordarse, pero esa circunstancia no hace que tu actitud, si tú lo decides, sea negativa, sino que puedes tomar una actitud basada en la
en el propósito de Dios, en la visión de Dios. Dios te está diciendo, toma una actitud diferente, levántate y sé capaz de creer que yo puedo bendecirte, no importa las circunstancias que estés enfrentando. La actitud puede cambiar de la misma manera como cambian las circunstancias, y eso era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de enseñarnos. La actitud en determinado momento va a cambiar. La palabra de Dios dice, esta leve tribulación momentánea va a producir en mí un mayor peso de gloria. Entonces quiere decir que muchas veces vamos a enfrentar tribulaciones. La misma palabra dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tomar una actitud de fe, tomar una actitud de confianza en el Señor, sabiendo que el Señor está con nosotros y que vamos a salir de esa situación. Las circunstancias van a cambiar, y si yo estoy determinado en que las circunstancias van a cambiar, puede ser que esté enfrentando algo adverso, pero mi actitud va a ser diferente, porque voy a estar plenamente convencido de, aunque la situación sea difícil, de esa situación yo voy a salir. Por eso el salmista David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Él tomó la actitud de no temer, no importando las circunstancias que él estaba enfrentando. Podía caminar en medio de ese valle de sombra y de muerte, pero no iba a temer. Tomó una actitud de valentía, porque sabía quién era el Dios que estaba con él. Entonces, si tú y yo entendemos que las circunstancias pueden cambiar de acuerdo a la actitud que yo pueda tomar, eso quiere decir que yo voy a contentarme, voy a aprender a contentarme, voy a aprender que las cosas que yo enfrente en la vida van a ser temporales, pero la convicción de Dios que se manifiesta en mi vida va a ser permanente. La actitud se puede mejorar si nosotros aprendemos qué es lo que tenemos que hacer. El secreto para mejorar la actitud, y el secreto para mejorar la actitud es tener la convicción de quién es el Dios que está con nosotros, quién es el Dios que te dijo, yo no te voy a dejar y yo no te voy a desamparar, yo no dependo de las circunstancias. Cuando nosotros tomamos esa palabra de Génesis 12:2, cuando el Señor nos dijo que nos iba a tomar para bendecirnos y para hacer de bendición, las circunstancias que enfrentábamos en ese tiempo no eran las más adecuadas, eran circunstancias difíciles. Estábamos metidos en un tiempo de deudas, en un tiempo de aflicción, pero el Señor fue fiel y el Señor ha sido fiel, y lo que hemos aprendido a través de todo esto es que nosotros necesitamos aprender a tener una actitud positiva de fe, un contentamiento en nuestros rostros. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros y Él que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Esta situación no es fácil, que tú enfrentes las situaciones difíciles con un gozo dentro de tu corazón. La gente normal no lo entiende. Necesitas estar conectado en el Espíritu, porque la palabra dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y es ahí donde nosotros empezamos a marcar la diferencia. Pero ¿qué pasa cuando también las condiciones son las condiciones más adecuadas y las cosas no salen bien? Necesitas tú aprender a contentarte y entender que Dios no tiene despropósitos en nuestras vidas. A veces las condiciones son las mejores condiciones y nuestra actitud no es la adecuada. ¿Por qué? Porque cuando todo está marchando bien, nosotros como que nos acomodamos, nosotros como que dejamos de buscar a Dios, nosotros como que dejamos de darle la gloria al Señor, y empezamos en nuestra naturaleza humana, empezamos a creer y a darnos méritos a nosotros mismos, pensando que nosotros somos lo que hemos sido los responsables de los resultados que estamos teniendo, de la abundancia y muchas veces la prosperidad que estamos viviendo. Y esa no es una actitud correcta. ¿Por qué? Porque esa actitud correcta te hace desplazar al Señor del lugar número uno de tu corazón. Entonces el apóstol decía, necesitas en el proceso de la vida entender que van a haber
etapas de transición, y al entender eso yo necesito discernir los tiempos, y en esos tiempos de transición yo empezar a aprender a contentarme cualquiera que sea la situación, y empezar a pedirle al Señor que Él forme mi vida, que lleve mi vida al carácter de Cristo, para poder salir de esa etapa de transición transformado y preparado para un nuevo nivel más de bendición. Abraham tuvo que emprender. Abraham tomó la visión de Dios. La visión no venía de parte de él, venía de Dios, pero Abraham tuvo que emprender. Y lo que me gusta de Abraham fue la obediencia inmediata. Fue un camino de transición quizá largo, pero el Señor fue fiel en cumplir lo que le había dicho a Abraham. David también, hubo un tiempo que cuando David llega a reinar al pueblo de Dios, David toma la actitud, porque el arca del pacto había sido quitada del pueblo de Israel, y David toma la actitud, la decisión de regresar el arca del pacto en el segundo libro de Samuel al pueblo de Dios. Y cuando lo hace, David toma una buena decisión, pero no se deja llevar por las directrices que Dios le había dado, y empieza a hacerlo, a llevar el arca de acuerdo a lo que él pensaba, no de acuerdo a los principios de Dios. Y dice en la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, que cuando David intenta llevar el arca a Jerusalén, dice que toma decisiones equivocadas y pone el arca sobre un carro que iba jalado por bueyes, y sucede algo. Usa toca el arca y cae muerto instantáneamente. Algo sucede, algo inesperado. ¿Por qué? Por haber desobedecido las instrucciones de Dios. Y entonces David se paraliza. David dice: no puedo continuar de esta manera, y decide dejar el arca en la casa de Obed-edom. El arca del pacto representa la presencia de Dios, y él decide dejar esa arca en la casa de Obed-edom, y entiende que había tomado una actitud no buena para los ojos del Señor, y se va. Y después de 3 meses él pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido con la casa de Obed-edom al dejar el arca del pacto ahí por 3 meses? Lo que David no sabía era que Obed-edom tomó una actitud de referencia, una actitud de humillación, una actitud de honra delante de esa arca, y eso hizo que la casa de Obed-edom fuera prosperada. Cuando llegó la noticia a David, David reaccionó y dijo: voy a ir a traer esa arca, y tomó una actitud nuevamente de ánimo. ¿A dónde te quiero llevar? Quizá nosotros en la vida hemos tomado decisiones que no han estado de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Quizá esas decisiones han traído consecuencias no gratas a nuestras vidas, y eso ha marcado nuestras vidas porque han habido experiencias que nos han dolido. Quizá en esas situaciones se ha perdido alguna vida, has perdido cosas. ¿Por qué? Por no haber tomado buenas decisiones, y porque tus actitudes quizá no fueron conforme a lo que Dios pretendía. Y esas experiencias muchas veces nos han dolido, nos han marcado. Quizá experiencias en la niñez, quizá experiencias en tu juventud, quizá experiencias en tu trabajo, y eso no te deja tener una actitud de emprendedor, no te deja tomar la visión de Dios, no te deja entender que delante de ti hay un Dios que cambia tiempos y da nuevas oportunidades. No es un Dios que condena, es un Dios que te lleva a que tú puedas ver cuáles fueron tus errores, te da la oportunidad de reflexionar, de recapacitar, de pedir perdón y rendirte delante del Señor. Y cuando tú lo haces, necesitas entender que todas las cosas viejas pueden quedar atrás, y el Señor te da una oportunidad para que todo sea nuevo. Es ahí donde nosotros, entonces, al comprenderlo, podemos tener gozo en nuestro corazón, porque entendemos cuál es la misericordia y el amor de Dios. David, quizá cuando vio toda la situación, lo que se había desencadenado y que hasta muerte había venido a Usa por no ser obediente, quizá eso pudo marcar su vida y decir: no,
no voy a tomar otra actitud de emprendedor, pero para llevar el arca de regreso a Jerusalén. Pero cuando escuchó lo que había sucedido con Obed-Edom, David nuevamente cobra ánimo. Yo quiero decirte que hoy es un buen tiempo para que nosotros podamos tener una actitud, una postura que nos lleve a un estado de ánimo que nos haga cobrar fuerza y que nos haga entender que nosotros podemos emprender, podemos transitar y podemos salir de las situaciones que estamos, porque hay algo que está dentro de nosotros y es Cristo Jesús, y eso nos lleva a decir: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Es de ahí de donde viene mi contentamiento, es de ahí de donde viene mi convicción, es de ahí de donde viene mi bendición. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decirle a la iglesia de Filipenses. Miren, les dijo: pónganme atención aquí, les voy a decir esto no porque tenga necesidad, no porque tenga necesidad que ustedes me apoyen, les voy a decir esto porque lo he aprendido y quiero compartirlo con todos ustedes. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar en abundancia como en escasez, porque en esas situaciones yo he aprendido que hay un Dios que está conmigo, que nunca me deja, que nunca me desampara y que siempre cumple lo que promete. Y esa es la convicción que debe de traer gozo en nuestros corazones. Nosotros decidimos qué camino vamos a enfrentar, pero nosotros también decidimos la postura que vamos a tener, el ánimo con el que vamos a enfrentar las situaciones. Tú eres libre de elegir el ánimo para enfrentar cada situación. Si en esta situación de crisis, en esta situación de limitación, tú tienes un ánimo negativo, tú vas a poder estar todo el tiempo diciendo: no, las cosas no van a cambiar, las cosas se ponen más difíciles. Mientras más tratamos de ver una luz, las cosas empeoran, y esas actitudes pueden hacer que tú nunca seas una persona emprendedora. Pero cuando nosotros estamos con la actitud, con la fuerza de que Dios nos da a través de su palabra, nosotros podemos decir: este es un tiempo en el que el Señor me está dando una oportunidad, y yo puedo dibujar mi mejor sonrisa en mi rostro y decir: voy a enfrentar este tiempo de una manera diferente, voy a ser una persona emprendedora. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, y no se lo dijo una vez, se lo dijo varias veces: esfuérzate y sé valiente, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el mismo Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, es el mismo Dios que está con cada uno de nosotros. Póngame atención aquí: las circunstancias pueden cambiar, la actitud en nosotros puede cambiar. Puede ser que tengas una actitud negativa y hoy puedas levantarte con una actitud de fe, pero hay algo que no cambia, hay alguien que permanece, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y ese alguien es Cristo Jesús. Es nuestro Dios que dijo: yo voy a estar contigo en cualquier situación, voy a estar contigo en cualquier circunstancia, yo voy a estar contigo en la abundancia como en la escasez, yo voy a estar contigo en tiempos de alegría y en tiempos de cristal de llanto. Pero el Señor es el que está con nosotros, y si nosotros estamos convencidos de eso, va a haber un gozo dentro de nosotros. Póngame atención, aquí no te estoy hablando de una alegría, te estoy hablando de un gozo que te va a hacer contentar, una situación en el interior de tu vida, una convicción de quién es el Dios que está por ti, y eso va a hacer que tú seas una persona diferente. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo, y le mencionó que estaba con Moisés y que así va a estar con él. Y muchos de nosotros, cuando estamos aquí y vemos que los días se siguen extendiendo, y vemos que esta situación no mejora, y vemos que esta situación no se libera, lo que habíamos pensado que iba a ser un mes se ha vuelto casi en 3 meses. En 3 meses la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom marcó algo diferente, y eso hizo que David cobrara ánimo. El escuchar las noticias de lo que estaba sucediendo en la casa de Obed-Edom hizo que David cobrara ánimo y fuera a buscar nuevamente el arca y la llevara a Jerusalén
conforme a los principios y establecidos de parte de Dios. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Cobra ánimo, porque el Señor no ha estado en cuarentena, porque el Señor no ha estado cruzado de brazos, porque el Señor en todo este tiempo ha estado activando algo para tu vida, ha estado preparando algo para tu vida. ¿Por qué? Porque quizá me dices, pastor, no lo he podido ver. Quizá dices, pastor, han pasado estos días y yo no he visto ninguna señal. Pero quiero decirte que es una etapa de transición, es una etapa temporal, y viene la bendición de Dios para tu vida, y viene la respuesta de Dios para cada una de las cosas que has tenido delante de Él en la mesa. Viene la fidelidad de Dios y el poder de Dios a manifestar sobre tu vida. Lo que tienes que hacer es aprender a contentarte, a decirle, Señor, voy a dibujar mi mejor sonrisa. ¿Por qué no pones ahí, Señor, voy a dibujar mi mejor sonrisa? O ponme ahí, voy a contentarme en este tiempo. Sacudámonos toda actitud negativa. Sacudámonos toda actitud de lamento. Sacudámonos toda actitud de llanto. Y empecemos a decirle al Señor, tomo una actitud de contentamiento dentro de mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con esa actitud me extiendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando tengo esa actitud, sabiendo que todo lo puedo en Cristo, sé que es a través de Cristo que yo voy a salir de estas situaciones. Cuando no hay mucha esperanza para lo que viene, cuando nosotros estamos realmente desanimados. ¿Por qué? Porque esta situación ha bajado el ritmo de trabajo, ha bajado el ritmo de tus ingresos, ha bajado muchas cosas en tu vida, y tú empiezas a quebrarte la cabeza y empiezas a decir ¿hasta cuándo voy a llegar a como estaba antes? Es porque quizá tú estás pensando que lo que se logró anteriormente fue por tu capacidad y no por la gracia y la bendición de Dios. Póngame atención aquí en el libro de Deuteronomio, dice que es el Señor el que nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces el mismo Señor que estuvo antes contigo es el mismo Señor que está ahora contigo, y es el que va a continuar estando contigo. Las circunstancias pueden cambiar, pero el Dios que está contigo no ha cambiado, y Él es fiel y verdadero, y Él cumple su palabra. Así que yo puedo mirar hacia adelante, extender mi mirada hacia adelante y tener la convicción de que las cosas van a ser para bien, porque el Dios que está conmigo no cambia, no tiene sombra de variación. Es el Dios fiel que está conmigo en todo tiempo. Eso me hace tener una actitud de contentamiento. Eso me hace ser una persona diferente. Eso me hace ser una persona anormal para el sistema del mundo. Eso me hace quizá que las personas del mundo se burlen por la forma en la que yo enfrente las situaciones. Pero yo estoy plenamente convencido de quién es el Dios que está conmigo. Y es el Dios que está contigo. Es el Dios que te prometió que nunca te iba a dejar. Y mírame aquí. El mismo Dios le dijo a Josué, estuve con Moisés y estaré contigo. Y él le dijo que su presencia iba a estar con él. Pero Moisés tuvo que aprender que para dirigir al pueblo, él se movía cuando la columna de fuego se movía delante de él. Y cuando la nube también se movía o se detenía. Pero Josué tuvo que entender la nueva indicación de Dios. Le dijo, yo voy a estar contigo. A donde tú vayas, yo iré. El lugar que tú decidas, yo iré contigo. Josué tenía que decidir, tenía que emprender. Moisés esperaba la dirección de Dios. Y en este tiempo yo siento en mi corazón decirte esto. El Señor dijo, y voy terminando ya, que iba a darnos un tiempo de restauración al doble. Pero mientras viene el cumplimiento de ese tiempo, que es la visión de Dios, tú y yo tenemos que ser personas emprendedoras. Y las circunstancias no nos deben de frenar. Quizá te encuentras en casa, te encuentras sin trabajo, pero emprende a levantarte, a activar tu fe,
a que de la nada el Señor lo haga todo, a que a través de unos 5 panes y unos 2 peces, que quizás lo único que tú tengas, que a través de eso, al emprender tú, puedas ver cómo el Señor se glorifica y que eso haga que la mano de Dios se manifieste sobre tu vida. Pero vas a emprender, ¿por qué? Porque va a haber un contentamiento dentro de ti. Vas a dejar de ver las circunstancias. Como te digo y te repito, las circunstancias cambian. Vas a dejar de ver las actitudes que tuviste de aquí para atrás y vas a empezar a cambiar, a transformar tu manera de pensar, a transformar tu manera de caminar y vas a decir: estoy contento, he aprendido a contentarme en esta situación. ¿Por qué? Porque hoy yo lo puedo declarar con toda convicción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ahí donde estás, yo quiero que inclines tu rostro. Si tú tienes un tiempo de limitación y de necesidad, quizá es un tiempo donde tus fuerzas casi te abandonaron. Quizá es un tiempo donde se ha acabado el ánimo en ti. Quizás es un tiempo en el que ha habido más tristeza que cualquier otra cosa. Dirige tu mano para ahí donde me estás viendo y hagamos una oración y digámosle: Señor Jesús, nada se escapa de tu soberanía y la situación que yo estoy viviendo, Señor, quizá no la comprendo, quizá no la esperaba. Y quizás, Señor, tú la anunciaste, pero yo no tuve mis oídos atentos para poder prepararme. Pero sé que tú eres un Dios que cambia tiempos y da nuevas oportunidades. Y yo hoy me quiero levantar. Señor, quiero, Señor, entender y poder declarar con todo mi corazón que todo lo puedo en Cristo, porque es a través de Él que viene la fortaleza en mi vida, para que yo me levante, para que yo cobre ánimo, para que yo continúe caminando y para que yo salga de este tiempo a la tierra que tú has preparado para bendecirme. En el nombre de Cristo Jesús, las circunstancias no me van a continuar limitando ni deteniendo. Señor, las circunstancias van a cambiar, pero hay un Dios que está conmigo, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y su palabra permanece para siempre. Y eso es lo que hoy me hace levantarme. Y no solo me levanto, Señor, sino que cobro ánimo. Y no solo cobro ánimo, Señor, sino que tomo una actitud de contentamiento. Porque te pido, Señor, que le abras a cada una de las personas que está escuchando esta palabra, que les abra sus ojos espirituales y que puedan ver, Señor, lo que tú has preparado de antemano para ellos. Señor, le enviaste la visión a Abraham y Abraham caminó. Desafiaste a Josué y Josué caminó. Señor, y hoy estás enviando esta palabra para cada uno de nosotros y que nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús podamos declarar todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece, y esa fortaleza nos hace caminar con gozo, nos hace caminar contentos, porque sabemos quién es el Dios que está con nosotros. En el nombre de Jesús quiero bendecir tu vida, y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, este es un buen tiempo para decirle: Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida, me reconozco como pecador, pero limpia mis pecados y dame una nueva oportunidad. Si tú hiciste esa decisión, déjanos saberlo, y te pido que nos sigas a través de las redes y que nos comentes para poder acercarnos a ti, para poder estar orando por ti. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la está enviando sobre tu vida. Bendiciones.